Bienvenidos a Ignasa. Hoy os explicaré las instalaciones de 2 o 4 baterías, tanto en serie como en paralelo. Lo primero, tendremos que realizar un cuadro con las potencias a utilizar y las baterías que queremos instalar. Lo más importante para ello es averiguar la necesidad de consumos en nuestros equipamientos de servicios y la necesidad que tenemos para el arranque de los motores. En este cuadro que os presentamos, os vamos a enseñar cómo instalar en una embarcación de 24 voltios unas baterías de 140 amperios para servicios y unas baterías de 80 amperios para arranque de motor. Como podéis ver en este cuadro, tenemos las baterías de servicio conectadas, los bornes de negativo a positivo, como os habíamos enseñado en el cuadro anterior, y en las baterías de motores están conectadas también de la misma situación. Con esto conseguimos una batería de servicios de 24 voltios, 140 amperios y unas baterías de motor también de 24 voltios. Uno de los factores que hay que tener en cuenta son todos los equipos que se conectan en la instalación, como podéis ver. Tenéis los cargadores de baterías, los aisladores donde van posicionados y el selector de baterías. Muy importante para cuando estamos en fondeo, para poder desconectar la batería de motores y no encontrarnos con sorpresa. Para finalizar, uno de los equipos que os voy a enseñar es un aislador de baterías. En este caso tiene una entrada posicionada aquí y tres salidas para los 3 puntos de carga. Un aislador es un equipo que deja transmitir la corriente en un sentido y en cambio cierra el circuito en otro. De esa manera protege cada una de las baterías de cualquier fuga entre ellas. Podrás encontrar todos los productos que necesites en la descripción del vídeo o también en cualquier punto de Ignasa. Y como siempre te digo, síguelo.